Boa noite. Estamos na segunda parte do bloco de Chimino, depois do Sun Chaser. Aqui temos um médico da classe alta que encontra um marginal de diferença de classe, depois se esbatem, né? Deixam de existir. E não sei, querem pegar por aí. Bom, há o retorno de temas, né, que aparecem nos filmes anteriores dele. Essa questão da diferença de classes a gente viu no Heaven's Gate hoje, tá? Também. Mas a evolução do Sun Chaser vai a caminho de uma, não sei se conciliação, o final é redentor para os dois. Tem um espírito diferente o filme, né? Eu diria que, aproveitando o que a gente discutiu sobre o Heaven's Gate, acho que foi o Zé Lopes que falou do Deer Hunter e do Heaven's Gate como filmes que se viam como um espelho, não sei, para os Estados Unidos, né? Lidar com os próprios traumas. Então, nesse parece que se dá um passo adiante, se sai do espécie de purgatório que o Deer Hunter é, que o Heaven's Gate é, essa coisa de se deparar com os traumas e tal, para conseguir lidar com esses traumas, né? Acho que no último filme de Cimino ele consegue fazer ese paso a más. En el fondo es un tema muy clásico de las novelas y de las películas de aprendizaje. Sí. Lo que pasa es que está hecho de una manera un poco más extrema y en lugar de ser un aprendizaje únicamente de alguien muy joven, hay el doble aprendizaje de uno que teóricamente es maduro y tiene la vida hecha, incluso está llegando al momento de máximo esplendor profesional, etcétera, y que está metido, bueno, y si se compra una casa más cara o menos, no sé qué, que son unos temas en el fondo totalmente secundarios, enfrentado con el chico este joven delincuente marginal medio indio, que lo que está es muriéndose, y entonces hay un elemento que yo creo que es quizá más arqueológico en algún sentido que en las otras películas, porque es como una búsqueda de los orígenes de América y como una vuelta de la mirada hacia las creencias, las ideas, la fe o la espiritualidad de los nativos indios que están, bueno, excluidos. A mí me gusta mucho ese plano muy bonito cuando llegan al territorio se ve el cartel "Bienvenido a la nación Navajo", que al mismo tiempo lo que vemos de la nación Navajo son unos chicos jóvenes montando en caballos salvajes. La mujer está guapísima, que parece que es la nieta del otro aparición fantasmal final de la especie de chamán, y que en realidad no está engañándonos nada, no están diciendo nunca ellos que lo van a curar ni nada por el estilo, simplemente lo que va a hacer es ir a morir a lo alto de una montaña, que es el lugar sagrado de los espíritus según toda la tradición india, etcétera, ¿no? Entonces, eso, que es la típica cosa que se lo cuentan al principio de la película al médico, y dice qué tonterías y qué majaderías y qué bobadas y no sé qué, al final le gusta y casi se lo cree. Entonces hay ese doble aprendizaje de uno que aprende otras cosas y aprende a
llevarse bien con el chico este que inicialmente le cae fatal, que tienen una especie de enfrentamiento, y el otro aprende a ver que el otro tampoco es un imbécil ricacho, que no sé qué, que no le importa a nadie y toda esa historia, ¿sabes? Y es una cosa que yo creo que en el fondo tiene también, antes yo dije, las películas de Cimino son tristes al final siempre, y yo creo que esta sigue siendo triste, pero es quizá la más optimista en algún sentido. O sea, es la que ves que los personajes han tenido un crecimiento mayor o menor, más mental que otra cosa, especialmente, bueno, en principio puedes pensar que lo mismo consideran cómplice de una fuga de un asesino al médico, y el plano se le ve con las manos esposadas a la espalda y todas esas historias, o sea que no sabemos las complicaciones que va a tener. El otro intuimos que va a morirse inmediatamente, pero por lo menos se va a morir como quería, donde quería, y volviendo, digamos, a sus ancestros. Y en ese sentido es una película que yo creo que tiene, pues eso, como una mayor fuerza. Yo la encuentro, como todas las películas de Cimino, la encuentro muy emocionante, y creo que es una película que en algún sentido enmienda la situación que se producía en Horas desesperadas, en las que ahí sí que hay una especie de enfrentamiento entre los asaltantes de la casa y los dueños de la casa, que hay ahí una especie de enfrentamiento permanente, que podría ser en alguna medida paralelo a lo que ocurre aquí entre el delincuente juvenil este y el médico al parecer riquísimo. Pero vamos, yo creo que es una película que tiene un lado también curioso quizá, que es probablemente la más lineal de las películas de Cimino, y la más concentrada prácticamente en dos actores. O sea, prácticamente están toda la película desde el principio esos dos actores, y aparecen episódicamente otros personajes, pero sigue centrado ahí. Incluso la mujer y otros salen al principio, salen muy poquito y de vez en cuando, de una manera aislada, y casi toda la película está sostenida por los dos intérpretes principales. Yo a lo mejor estoy equivocado porque no entiendo mucho de cierto tipo de música, pero me suena vagamente que este John Secada es un cantante. Es que me suena haber visto discos de este hombre. ¿Eh? John Secada é outro. Ah. John Seda. Ah. Pero es un actor, yo no lo he visto nunca en ninguna otra película que yo recuerde. Y el protagonista a mí casi nunca me gusta. El Woody Harrelson no me suele gustar casi nunca. Y aquí encuentro que está perfecto. Sí. Pero bueno, son esas cosas que suceden. Y luego me gustan mucho todos los secundarios que salen. La aparición de Anne Bancroft, la aparición del indio final y de su nieta. Yo creo que todo eso está perfectamente integrado, etc. Bom, tem uma frase ainda bem no início do filme, quando os guardas prisionais pegam o Blue e eles estão caminhando pelo corredor. Ele está carregando o livro e o guarda prisional pergunta: o que é isso aí? E ele responde: é nuclear device, dispositivo nuclear. E uma coisa que é comum nos filmes do Cimino são coisas aparentemente anedóticas, que parecem o jogo de sinuca do Deer Hunter, que depois vão ganhando uma amplificação estrutural e formal enorme no filme. A forma como o Cimino vai entrelaçando aquele livrinho com aquela imagem, e já no início o freeway com a cidade ao fundo,
isso que tu falou dos personagens, o que eu acho que acontece nesse filme é que começam como personagens hiper individualizados, como todos os protagonistas dos filmes do Cimino, e a maneira que eles encontram de ir além dos traumas que fazem eles se centrarem nessa individualidade tão soberbada abdicando um pouco dessa individualidade. Eles têm que trocar a experiência, eles têm que trocar o que eles são, nesse sentido, a maneira como se dá a cena no posto de gasolina, e o que vai acontecer depois mostra, assim, é meio que a partir dali que de fato existe uma abertura do Woody Harrelson para isso, e o personagem do John Seda vai seguindo nisso, assim. É muito curioso isso. Eu não tem algo parecido com isso, talvez em Gemme no Desperate Hours, mas eu não sei o quanto no filme final o Cimino vai com isso. Sempre teve esse paralelismo de personagens, um que trai e um que John Turturro e o Christopher Lambert no Sicilian, no De Niro e o Walken, e nesse aqui não, né? Na realidade eles são personagens que vão se ajudar. A frase que o Harrison fala ao final do filme, obrigado por salvar a minha vida, quando foi o contrário, né? O Harrison salvó a vida do... Sí, pero también el otro cuando le pica la serpiente. O sea, que en realidad es también mutuo. Sí. A mí me choca una cosa que ahora has dicho, cuando has mencionado lo del libro este, es muy curioso porque primero en el libro vemos la primera imagen de la montaña mágica esta, que realmente es mágica, y aparece varias veces a lo largo de la película. Y luego es curioso que el libro se cae 2 veces, que es un poco raro que el libro se caiga 2 veces, y esa segunda vez que se cae manchado de sangre, que lo toca la India, no sé qué es lo que quiere decir, pero yo le veo como un cierto sentido que te manches con la sangre del chico este que te estás muriendo, y que está manchada con la sangre el libro este con la imagen esta. Me es misterioso, pero es la típica cosa que te da la sensación como si alguna creencia de alguien dijera que el libro fertilizado, digamos, por la sangre, produce la aparición de la montaña real, porque además tiene un elemento casi milagroso el que aparezca de repente allí la montaña, que realmente es sobrecogedora, esa montaña rodeada de nubes. Sí. Lo mismo que la aparición, que no nos la esperamos, aunque está anunciada, pero es sorprendente, del viejo chamán, que es muy, muy impresionante, ¿no? Y yo creo que ahí hay un elemento muy importante dentro de la película, claro, que es el elemento de los indios, que quizá era una parte que está pues solamente mencionada de pasada, pero estaba ausente de las restantes películas de Cimino, y de repente esta es la que aparecen más indios, elementos indios, creencias indias, y el viaje a la tierra de los indios, todo eso. Que además, bueno, los navajos son una tribu india que era especialmente mágica, con una cultura muy antigua y muy especial, etcétera. O no sé tampoco si tiene alguna relación, que eran un poco la tribu que adoptó a John Ford y que le puso el nombre del alto y el hombre alto y esas cosas y tal, pero que digamos que empleaba navajos, y eso alguna gente de estas autentifiquistas le han criticado, que los cheyennes que usaban el otoño cheyenne en realidad eran navajos, porque daba empleo a los navajos amigos suyos, y que cuando usaba comanches también eran navajos, y cuando salían apaches eran navajos. Siempre todos los indios de las películas de John Ford eran navajos. Bueno, no sé si tiene algo que ver o no, pero desde luego hay esto. Y hay un librito por ahí muy curioso que relaciona The Searchers de John Ford con los tejidos navajos, las alfombras navajos
Navajo. Y hay un problema algo con la estructura. No me acuerdo ahora, pues es un libro que leí hace tiempo. Pero como no sé lo suficiente sobre la cultura navajo, no sé si es específico el que estos son alguna creencia, alguna leyenda navajo. Igual luego también me es intrigante la aparición final del águila, que claro, águila en algún sentido para los Estados Unidos es el símbolo de los Estados Unidos, o sea, que es un poco la aparición, que es ese tema conflictivo que lo hay siempre en todas las películas de Cimino, que es muy crítico con su país, pero al mismo tiempo está muy enamorado de los Estados Unidos y le gusta mucho la tierra y la idea del país. Y yo creo que lo que él suele criticar son las desviaciones de la idea ideal de los Estados Unidos, la idea del crisol de razas, etcétera y tal, cuando de repente eso entra en crisis. No quiero imaginar lo que estaría pensando actualmente con el presidente que les ha caído o que se han dado. Cimino, tengo la sospecha de que debería estar sumamente descontento. Pero quizás la película esta, que tiene menos elementos políticos y menos amplitud en ese sentido, sí, que en cambio veíamos en las otras, pero en cambio es también quizá la que está más centrada y más concentrada en una historia personal de dos personas, por otra parte unidas prácticamente por el azar, porque claro, nadie quiere atenderlo, los demás están ocupados y le cae a este 2 veces y ya a partir de ahí digamos que la situación se lía, y en el momento más inoportuno, porque es cuando en teoría tiene que tener la cena que va a decidir su futuro como jefe de la sección de cirugía del hospital, ¿no? Entonces, bueno, y hay ese elemento también curioso, que sea todo en Los Ángeles y por tanto digamos que es prácticamente del país, de la zona de los Estados Unidos donde está Hollywood, etcétera. Sí. Está el hospital de la Universidad de California en Los Ángeles, etcétera. Bueno, es también un sitio donde enseñan a hacer cine y donde tienen una filmoteca. O sea, son todos elementos que tienen como una cierta relación. Y claro, nuestro conocimiento de los indios en general está basado en las películas del oeste, y yo creo que eso le pasa a la mayor parte de la gente, incluso en Estados Unidos. Luego, a partir de esa curiosidad que puedes tener con ellos, lees libros como ese libro que no sé si conocéis, de un finlandés que ha hecho una tesis doctoral, ha hecho un libro estupendo sobre el gran imperio comanche, que es un libro por otra parte alucinante y fascinante. Supongo que alguien algún día decidirá intentar hacer una película sobre el Imperio Comanche, pero... Alguém quer fazer um comentário? Gostava de dizer uma coisa muito breve. Já deu metade da hora e já fui informado lá fora de que é bom irmos mais um pouco continuar a conversa sobre o Michael Cimino. É uma coisa muito breve, mas deve ter 2 filmes de Michael Cimino no mesmo dia, realmente é obra. Mas isso também marca a singularidade dos encontros cinematográficos no Fundão. Pudesse-me bater palmas aos encontros cinematográficos no Fundão, porque é o único encontro de cinema no nosso país, que é Portugal, em que eu me lembro de ter visto ou revisto 2 filmes de Michael Cimino, e logo Heaven's Gate e The Sunshine. Dito isto, posso dizer que este filme me fez recordar uma novela que eu gosto muito, do Jack London, conhecerão. Em português há uma tradução de Editora Livraria de Civilização, que é A Lei da Vida. E é um breve conto do Jack London que narra a história de não sei se é o povo inuit ou esquimó, e então há um grupo de pessoas, uma família, digamos assim, inuit, mas cá um velho, um homem mais velho, está para morrer. E então deixam para trás o velho para morrer junto da fogueira, antes que cheguem os outros, e a família continua o seu caminho. Ou seja, o que eu quero dizer com isto é que o Santo César, apesar de tudo, tem essa aceitação da morte, que não é morte, é uma educação espiritual. Portanto, há um existencialismo neste filme, eu acho, do Michael Cimino, e ao mesmo tempo a necessidade do mito e do sonho que o ser humano tem, porque a ciência, eu também
cuidar e defesa do seu não explica tudo e não satisfaz com plenitude o ser humano, que todos nós somos, não é? E isso é muito bonito, essa aprendizagem mútua, essa troca, esse primeiro confronto. Portanto, também me apetece lembrar um grande poeta português que já pouca gente vê, que é o Sebastião da Gama. Tem uma coleção de poemas, uma coletânea chamada Pelo Sonho é que Vamos. E realmente temos a necessidade do sonho, mesmo que o sonho seja a esperança de curarmos um cancro que temos ou chegar a uma montanha sagrada. A montanha sagrada é o nosso próprio íntimo, não é? A descoberta destas duas pessoas é daquele médico, não é? Que tem um papel, talvez seja o papel do Woody Harrelson, também nesse sentido concordo com o Miguel Marias, e do João de Seda que faz, e a Anne Bancroft, que é uma atriz que eu gosto imenso, porque aquela astróloga meio hippie, reformada, meio mas interessantíssima, mas ainda está é como se eles se encontrassem consigo próprios, com os seus traumas de infância, com os seus problemas não resolvidos. Então aquela viagem para essa América profunda é uma viagem também interior, eu penso, e também a nostalgia do paraíso perdido, não é? Eu acho que o Michael Cimino também toca isto aqui, esse paraíso perdido, não sei, que todos nós temos um pouco, e é extraordinário. É sempre, Michael Cimino é sempre extraordinario. Hay un lado que a mí me intriga mucho, que son los títulos de las películas de Cimino. Lo de las puertas del cielo, por un lado, y esta que se llama El buscador del sol, que no es el sol precisamente, o perseguidor del sol, sí, lo que hay, pero que tienen un elemento como mítico, extraño y misterioso. O sea, yo creo que como título comercialmente atractivo no es nada comercialmente atractivo. Una cosa se llama The Sun Chaser, hace rarísimo, y generalmente cuando se les ha traducido los títulos en otros países han tenido unos títulos como un poco raros y poco fieles en algún sentido, ¿no? Y es raro porque además no es realmente el sol, lo que busca es la montaña esta, y lo que quiere es un poco esa idea que yo creo que la ha habido en muchas religiones, de que o de pudor, que la gente para morir se retira en otro sitio. Hay también esta cosa que ocurría, se veía en The Savage Innocence de Nicholas Ray, que la vieja, cuando se veía que iba a morir, quería que la dejaran ahí atrás, abandonada, y quedarse ahí a que la devoraran los osos polares. Y también la cosa que hay dos películas, por lo menos, puede que haya más, japonesas, también la tradición de que los viejos se retiren a una montaña a morir ahí apartados. Entonces, yo creo que eso probablemente no lo sabemos, pero lo hay en muchísimas más cosas. Hay la idea del pudor ante la muerte, en lugar de que te televisen muriéndote, pues retirarte a morir tú a solas y digamos que en paz, o rodeado únicamente de alguien con quien tienes amistad o familia o lo que sea, ¿no? Entonces yo creo que ese es un concepto que hay en la película, que es terrible y que enlaza, para mi gusto, con otra cosa que era importante en The Deer Hunter, que es hasta qué punto cuando intentas ayudar a alguien no lo consigues, que es muy frecuente. Muchas veces desde fuera no se puede ayudar a la gente. Yo creo que cuando va Robert De Niro a intentar rescatar a Christopher Walken del infierno suicida que se ha metido en Saigón jugando a la ruleta rusa, pues no lo consigue. Lo que consigue en algún sentido es, al contrario, acelerar que su muerte, ¿no? Bueno, que es también terminar lo que estaba viviendo y digamos la especie de medio locura de degradación en la que se había metido, pero que te da la sensación de la impotencia que se tiene muchas veces cuando se quiere ayudar a un amigo, como pasa también en alguna otra película, alguien que intenta convencer a alguien para que no se suicide y no consigue persuadirle, y al final el otro muere, ¿no? Bueno, pues ese tipo de cosas yo creo que es una cosa que hay constante
elementos más o menos claros en las películas de Cimino, y aquí hay un elemento relacionado que es la muerte del hermano mayor, a la que él muy mínimamente ayuda, y que sin embargo curiosamente es algo que lo tiene como, bueno, pues como un sentimiento de culpa que arrastra, curiosamente, claro, quizá a lo mejor por ser médico, pero a lo mejor se hizo médico precisamente a consecuencia de eso y cómo reacciona a ello. No está muy explicado, yo creo que no hace falta que lo hubiera explicado más, pero está bien. Y hay una continuación de esto en el detalle final de tirarle el anillo que no se ha dejado quitar en un momento anterior, ¿no? Es un poco como si lo sustituyera a su hermano mayor por un hermano menor, que sería el chico este. Bueno, y es una especie de forma indirecta de dar a entender, bueno, pues la hermandad entre unos y otros, aunque sean de clases, profesiones y razas diferentes, lo cual, bueno, pues da un poco una idea conciliadora. Por eso yo decía al principio que aunque no pudo ser pensada como testamento, ni se puede tomar por tanto como la última palabra de Cimino, sin embargo queda bonito como película final. Hay gente que ha muerto haciendo una película que da rabia que esa sea su película final. A mí, por ejemplo, me pasa con Billy Wilder, que la última película que hizo, pues me parece quizá la peor de toda su carrera, que se llama Buddy Buddy, y me parece una tontería. Entonces me parece indigna, y en cambio pues ha muerto con una película que está muy bien, es para mi gusto una de las mejores que hizo, y además que tiene un final que cuadra, ¿no? Lo mismo que está bien que en la obra de John Ford, por ejemplo, las últimas películas, parecía al contrario como si llevaba varios años haciendo testamentos, pues podríamos tener El hombre que mató a Liberty Balance, El otoño Cheyenne y Siete mujeres. Estas tres juntas son como una especie de testamento general de alguien que tiene una obra muy larga y muy amplia y con diversos géneros, etcétera, ¿no? Incluso quizá tiene también, aunque parece una película menor, a mí es de las que más me gustan, La taberna de Donovan's Reef, que es también una especie de despedida de otra parte suya, y la película que no llegó a acabar, pero que sería su despedida final de Irlanda, que es Young Cassidy. Entonces dices, bueno, pues lo repartió entre varias películas, pero tiene como un elemento de síntesis de lo que ha sido su obra, y yo creo que eso en algún sentido podría valer también. Si alguien de Cimino solamente ve esta película, yo creo que ya tiene elementos bastante buenos para hacerse una idea de quién era Cimino. Lo mismo que si la que ve es únicamente una de las más largas, pues evidentemente, pero que tiene ese valor de decir, bueno, pues con esto acabó y pone punto final, digamos, a una carrera, punto final que a mí lo que me parece muy lamentable es que sea tan prematuro, es decir, que les pase como les pasó a muchos de los directores americanos nacidos a finales del siglo XIX, que en una época en la que las compañías de seguros, cuando la gente cumplía la edad de jubilación, ya no los aseguraba, y entonces no podían hacer películas, y que se pasaron años, como pasó con Ford y con Capra, etcétera, años intentando hacer una película sin conseguir nunca hacerla. Todavía vivieron 15 años o 10 años sin conseguir hacer una película, o gente que uno piensa también que irritante, Joseph von Sternberg, que estuvo 25 años o algo por el estilo, antes de morirse sin hacer ninguna película. Y dices, bueno, pues caray, es que podría haberse aprovechado y haber hecho esto. Da casi tanta rabia como esta gente que se murió muy jóvenes, que eran muy prometedores, como Jean Vigo, por ejemplo, que dice siempre que, o Murnau, qué escándalo, que no... Yo en eso siempre tiendo a pensar que una de las cosas terribles que han pasado en ese sentido
A mí me hubiera gustado mucho ver las películas que hubiera hecho Jean Vigo cuando tuviera 65 años y hubiera hecho 20 y tantas películas, o las películas que hubiera podido hacer sonoras Murnau. Me da rabia. Recuerdo una vez que cuando se murió el que era el director de la Cinemateca belga, se hizo un librito de homenaje, y en un artículo que escribí allí decía que quizá hubiera ido, era una especie de sueño raro, donde van los directores de filmotecas cuando mueren, a un sitio donde ven las películas perdidas y las películas que no han llegado a existir y que han estado pensadas, ¿no? Y hay un poco también, y eso se me olvidó añadirlo, las películas que hubieran hecho los que se murieron prematuramente o sin conseguir hacer las películas que podrían haber hecho, ¿no? Y podrían estar viendo Los Cuatro Diablos de Murnau y cosas de ese tipo, ¿no? Que bueno, era una idea que me parecía consoladora, pero quizás son manías cinéfilas, ¿no? Me acuerdo que ha habido algún momento en el que a mí me iban a operar y oí que podía morirme en la operación, o si no me operaban antes, y aparte de pensar, bueno, no está tan mal la cosa, la verdad es que yo en mi vida he sido muy feliz, ahora pensé también, me daría mucha rabia morirme sin haber visto las 6 películas de Naruse supervivientes que no he visto todavía y que existen por ahí. Bueno, pues, manías que todavía espero que me dé tiempo a pillarlas por algún lado. Lembrei que na entrevista que Mário Fernandes fez com o Timino quando ele veio a Portugal, ele fala de uma vontade que ele tinha de fazer um faroeste na Lua. Pode estar fazendo agora, né? Dá-se por terminado? Alguém... Sim? Pronto. Obrigado aos três. Obrigado.